El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se desapareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red completa de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, les preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te ceñirán y te llevarán a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: síganme. Palabra del Señor.
Tengan la bondad de sentarse. Espacio de silencio para permitir que la palabra proclamada alimente nuestros corazones. Te damos gracias, Padre bueno y fiel, Dios rico en misericordia y amor, porque en este día domingo tu palabra nos alienta, ilumina y fortalece. Te damos gracias, Padre bueno y fiel, Dios rico en misericordia y amor, porque en este día domingo tu palabra nos da la fuerza, el entusiasmo y la motivación para seguir proclamando de todo corazón que Jesús no está, que Jesús está y que el Señor ha, el Señor ha, el Señor ha. Como he planteado desde el inicio de esta celebración, de eso se trata, que nosotros como discípulos de Jesús proclamemos siempre con palabras y acciones el triunfo de la vida, el triunfo de la resurrección, el triunfo del reino de Dios. Y hagamos lo propio para que esta hermosa realidad alcance a todos. Por esa razón, en lo que llevamos de este tiempo pascual, dos elementos son los que hemos estado destacando. El primero, hemos hecho una mirada, un repaso de lo que son los testimonios de la resurrección que encontramos en el texto sagrado. Siempre viene bien excusar los relatos que nos narran este momento tan hermoso, tan único y tan significativo dentro de la historia de la salvación, y dejarnos contagiar por aquella gente. ¿Por qué? Porque el segundo elemento que hemos estado auscultando de un modo particular es cómo este acontecimiento tocó lo más profundo, tocó la fibra, tocó y transformó para bien a aquellos discípulos y discípulas. Nosotros queremos seguir en ese mismo carril. Por esa razón nos acercamos particularmente a la palabra evangélica proclamada, que una vez más está situada en cuál de los evangelios. Evangelio según San Juan. Y aquí encontramos un relato de la resurrección que tiene un encanto especial, que tiene unas particularidades y que a mí personalmente me agrada y me gusta de un modo especial. Debemos tener en cuenta un detalle importante, y es el siguiente, que lo plantea el texto. Una vez se da ese acontecimiento tan dramático de la muerte de Jesús, los discípulos se sentían totalmente desorientados, habían sido jamaqueados, les habían movido el piso, no sabían a dónde dirigirse, no sabían qué hacer. Tengamos en cuenta, el pasado fin de semana veíamos cómo aquella primera comunidad creyente, aquellos primeros creyentes, discípulos y discípulas, estaban encerrados, a oscuras y con miedo. Y hoy podemos señalar o añadir a lo que hemos planteado, que también aquellos discípulos y discípulas estaban dispersos. Dispersos no solamente a nivel físico, sino que interiormente, en su mente y en su corazón, sin lugar a dudas, había dispersión. Ese es el panorama. Y por eso, lo que plantea el texto resulta ser muy importante y diciente para todos. Lo podemos resumir en dos postulados, y son los siguientes. Estar con Jesús evita que nuestra vida sucumba o fracase. Primer elemento.
Estar con Jesús evita que nuestra vida sucumba o fracase. Y el segundo, estar con Jesús hace de nuestra gestión, de nuestra tarea, de nuestro proyecto, de nuestra profesión, no simplemente proyecto. Ellos habían tenido en su mente las ideas que se habían hecho, los elementos que habían concebido, de momento, placatún, fracaso o sucumbió aquella hermosa aventura. Luego de eso, como señalé, se fueron a lo suyo, a lo que ellos entendían que era terreno firme, terreno seguro o terreno conocido. Por eso vemos en el texto cómo se establece que un grupo de los discípulos, no todos, porque no todos eran de procedencia, no, eran pescadores de profesión, no todos, que ahí hay un elemento sumamente importante, regresan noche, fracasaron. No pescaron absolutamente nada. Interesantemente, el texto, ¿verdad?, valiéndose de los elementos propios de la profesión, esa profesión se realiza normalmente de noche o de madrugada. Así que ustedes saben que en el Evangelio de Juan también está ese contraste entre tinieblas, luz, noche y día, para ilustrar la determinación que el discípulo tiene que tomar. Entonces, aquí vemos esos elementos. Y si añadimos un siguiente elemento contenido en la segunda parte de ese relato, en la que nos encontramos ese diálogo post-mesa que tuvo Jesús junto a Simón, ahí nos encontramos que se puso sobre la mesa un momento en el cual Simón fracasó. ¿Por qué? Porque cuando llegó la hora de la verdad, Simón también salió huyendo y negó. Sucumbió, fracasó. Ahora bien, frente a esa realidad, que no es una realidad ajena, lo que yo acabo de destacar, obviamente fácilmente nosotros lo podemos entender e inclusive nos podemos identificar porque en alguna ocasión de nuestra vida, lógicamente, también hemos tenido momentos en los que hemos, aquel fracaso previo que habían tenido de noche, se transformara en un gran triunfo porque obtuvieron una pesca sobreabundante. Y en tercer lugar, para vencer todos aquellos elementos que provocaban el fracaso de aquellos discípulos, Jesús logró que aquella gente nuevamente se reuniera en torno a la mesa, a comer. Obviamente una alusión bien clara al sentarse alrededor de la mesa eucarística. Entonces aquí nos damos cuenta cómo frente a aquellas circunstancias que pueden hacernos sucumbir o fracasar, el resucitado siempre se hace presente para iluminar, enriquecer, clarificar, unificar y sacarnos de la dispersión. Precioso. Y en el caso de Simón Pedro, frente a aquel momento de ruptura, frente a aquel momento de negación, frente a aquel fracaso, Jesús provoca nuevamente la reconciliación, el perdón y el triunfo del amor. Brutal. Estar con Jesús evita, por tanto, que sucumbamos o que nuestra vida sucumba o fracase. Y el otro elemento, estando con Jesús, hace que nuestra gestión, tarea, proyecto, profesión, no sea simplemente tarea, proyecto, profesión, sino que se convierta en misión. Al final del texto, luego de que se da esa conversación entre Pedro, Simón Pedro y Jesús, ¿qué es lo que le dice Jesús a Simón? Sígueme.
Y eso evoca aquel momento tan emblemático en el que todo comenzó, cuando los invitó a aquellos primeros discípulos a que fueran pescadores de hombres. Aquella gestión, aquella tarea, aquella profesión se convirtió ¿en qué? En misión. Porque no solamente era para su bien, sino que era para el bien de todos, para el bien de la humanidad. Y gracias a eso, tú estás sentado hoy aquí. Ahora bien, la pregunta que queda por responder a nosotros hoy aquí y ahora nos toca ser los discípulos de Jesús, porque lo que aconteció, que hemos visto en los relatos que acabamos de escuchar, no es una historia lejana, sino que es una historia actual. Aquellos fueron los discípulos del año 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico. Los discípulos del 2025, los discípulos y discípulas del 2025, ¿somos quiénes? Nosotros. Entonces, nos debe quedar meridianamente claro que estando Jesús con nosotros, Él de ninguna manera quiere que nuestra vida sucumba o fracase. Y en segundo lugar, estando nosotros con Jesús, nos invita y nos reta para que nuestra gestión, nuestra tarea, nuestro proyecto, nuestra profesión, no solamente se quede en eso, sino que se convierta en misión. Es decir, que nosotros seamos con nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra ejecutoria cotidiana, desde lo más simple hasta lo más complejo, nosotros seamos bendición para el mundo, bendición para los demás, bendición para todos. Y no solamente me beneficie a mí, sino que nos beneficie a todos. Quiero yo que los que vienen detrás de mí, es decir, los hijos de ustedes, los nietos de ustedes, quieren que ellos también estén aquí, es decir, estén en el proyecto de Jesús, estén en las cosas de Dios, sean discípulos de Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pues ¿a quién le toca hacer realidad eso? A ti, a mí y a todos. Así que obviamente vamos a darle gracias al resucitado por el regalazo que nos hace. El hermoso regalo que con su resurrección llega, impulsa, motiva y mueve nuestras vidas. Que nosotros podamos hacer de este el motor que nos mueva a obrar siempre el bien. El motor que nos mueva a alabar y glorificar siempre a Dios. El motor que nos mueva a seguir sus pasos. El motor que nos mueva a anunciar siempre su reino. El motor que nos mueva a que cada día podamos avanzar siempre tomados de su mano. Que el Señor nos bendiga.